Estoy aquí en el medio, me pone para atrás. Álvaro, diputado, especialmente a Charo, que como todos sabéis se ha incorporado hace poco y yo le quiero agradecer especialmente que haya hecho el esfuerzo de venir aquí a esta presentación y que arranque ya, como es característico de ella, con su potencia, con su energía y su capacidad de trabajo que es inagotable. Un fuerte recuerdo y un fuerte abrazo. Me gustaría que esta mañana estaba hablando personalmente con él, con el amigo Lucas, ¿vale? Que también se dedica a esto. Y nada más, doy paso a Quintín como gerente del Adicover, que nos va a desarrollar el proyecto. Muchísimas gracias a todos. De las rutas europeas del emperador Carlos V, el itinerario cultural europeo, del cual pues, la excelentísima Diputación de Cáceres es socia prácticamente desde sus inicios y nos ha estado apoyando en todas y cada una de las actividades que desde este itinerario cultural europeo hemos venido haciendo. Y un claro ejemplo es este apoyo de esta acción, incluida dentro de Diputación Desarrolla, en donde ha habido un apoyo importante hacia un proyecto que teníamos en marcha, pero que yo creo que gracias a este impulso que nos ha dado la Diputación de Cáceres, pues se va a relanzar de una manera ingenua. Que se tenía con este club de producto turístico era implicar a los empresarios turísticos en un itinerario cultural europeo, que nos saliéramos de la vertiente más a lo mejor académica, cultural, formativa que los itinerarios culturales tienen y diéramos paso a la parte de producto turístico, a la creación de paquetes incluso turísticos que estamos desarrollando también dentro de este itinerario cultural europeo y por lo tanto dar esa presencia como partícipes activos de un itinerario cultural europeo a los distintos empresarios. Pasada entrega de los premios Carlos V con una participación muy activa de fogones imperiales dentro del catering que se sirvió posterior a la entrega de este premio y nos puso como ejemplo de la implicación de empresarios turísticos en itinerarios culturales. Y puso como ejemplo claramente el itinerario de Carlos V y precisamente lo que estábamos haciendo aquí en la comarca de Alavera, de implicar a todos y cada uno de los municipios y de los empresarios que forman parte y que están en esta comarca dentro de este itinerario cultural. Su incorporación a este club de producto en torno a unas 50 empresas de aquí de Alavera, además, sin perder la visión, como dije, de que es un proyecto internacional. Es un proyecto que se quiere desarrollar el Club de Producto Turístico de Carlos V en todos y cada uno de los territorios que forman parte de este itinerario cultural. Alcaldes y alcaldesas, empresarios, amigos Quintín, que nos conocemos de verdad hace mucho tiempo y es el primer acto que hago en estos 4 meses. Estos 4 meses que todos sabéis que la enfermedad me ha tenido un poco apartada, un poco no, mucho apartada de todo absolutamente, pero que bueno, pues la incorporación ha venido y que cuando vi en la agenda, y era una semana muy de despacho, de ponerme al día, que había este encuentro, lo que era en la Vera, en Rosal, con un tema de Diputación Desarrolla, con estos itinerarios culturales de Carlos V, lo siento, pero yo no podía faltar. Tenía muy claro que debería estar aquí y que yo lo necesitaba. Necesitaba también ese contacto con todos vosotros y también agradeceros pues todo durante estos 4 meses vuestro cariño, vuestra cercanía y vuestros ánimos, porque son muy necesarios para salir pues, de una enfermedad como es el cáncer. Y como todos lo hemos vivido
muchos personalmente, otros en la familia, en los amigos, y es algo que tenemos ahí al lado, pues se necesita pues de verdad mucho apoyo, así que yo tengo que ir ahora agradeciendo por todos los territorios ese apoyo que me han dado. Mirad, si hace un tiempo, cuando comenzó este grupo de acción local, lo que es Adicover, si hubiéramos dicho que este grupo de acción local iba a ir hasta donde ha ido en este momento, y estamos hoy presentando este producto tan importante, este club de un producto turístico unido a Carlos V, seguramente que no nos lo habíamos creído hasta dónde íbamos a llegar, hasta dónde ibais a llegar, porque habéis sido vosotros y vosotras, los de la Vera, los que habéis querido una dirección de desarrollo y lo habéis hecho muy bien. Entonces, lo primero es felicitar. Las oportunidades del mundo rural es lo que estamos haciendo hoy aquí. En esta comarca de la Vera, tan turística como todos sabemos, además de sus paisajes, de sus gargantas, de su patrimonio, de su gastronomía, de su ganadería, de su agricultura, de todo lo que tiene esta comarca, se une algo importante que no tiene el resto. Y que no tiene el resto es que aquí estuvo Carlos V. Y eso es lo que esta comarca debe de explotar y lo debe hacer al máximo. Y eso es lo que se ha hecho. Y es un territorio que tiene de todo, pero además, como digo, tiene a esta personalidad que encima, como ha dicho Quintín, y muy bien dicho, internacional. Aquí, como he dicho antes, lo estáis haciendo muy bien. Habéis aprovechado el Diputación Desarrolla para lo que realmente necesita lo que es la comarca. Este producto que estamos hoy presentando, un producto turístico que va unido, como no puede ser de otra manera, a Carlos V, y todo lo que significa, como ha dicho Quintín, que tiene 60 socios en lo que es toda España, que tiene también los países europeos y tiene el norte de África, que tiene América, que es un producto que nos internacionaliza. Este proyecto que hoy presentamos, este club, esta marca que presentamos de producto turístico, va a ser un éxito, como lo ha sido todo, porque lo estáis haciendo bien y estáis trabajando muy bien, y volveremos otra vez pues a presentar otro producto que está dentro de lo que es de este Diputación Desarrollo. Hay un proyecto que ahora lo vamos a ver, un proyecto con mucha fuerza y que no le tiene nadie y que vosotros le estáis aprovechando muy bien. Así que muchas gracias, éxito, que sé que le voy a tener, y contar con la Diputación de Cádiz.